Hola, mi nombre es David Barrera, estudiante de la maestría en Inteligencia de Negocios de Uniminuto. En este video vamos a observar tres casos reales donde usamos distribuciones discretas para tomar mejores decisiones en Business Intelligence. Todo esto dentro del contexto del curso Modelos Probabilísticos Discretos. Bien, ahora pasemos a ver lo que son los objetivos y nuestro público objetivo. Tenemos entonces que Traduciendo un poco lo que estamos observando en pantalla, el objetivo básicamente es convertir datos en decisiones usando probabilidad como predictor. Está dirigido a gerentes y analistas que quieren asignar recursos con fundamento y anticiparse al riesgo. Ahora pasemos a observar entonces las herramientas que vamos a utilizar para el fin que acabamos de comentar. Tenemos entonces la hipergeométrica, que básicamente se aplica cuando muestreamos sin reemplazo. O por ejemplo, para decirlo de una manera pues más sencilla, podría aplicarse para revisar piezas de un lote sin devolverlas. O también tenemos por otra parte la binomial negativa, que cuenta cuántos intentos necesito hasta lograr ciertos aciertos. Y por otro lado la geométrica es ese mismo caso cuando buscamos el primer acierto. Por último, tenemos la Poisson, que modela llegadas por tiempo, como por ejemplo el número de tickets por hora. Ahora pasemos a ver un poco lo que es nuestro enfoque metodológico. Resumiendo un poco lo que vemos en pantalla, básicamente usamos la probabilidad para estimar lo que es más probable que ocurra y lo validamos con simulación Monte Carlo en Python. Básicamente, o a grosso modo, la idea es medir el riesgo antes de decidir, no después. Tenemos, por ejemplo, dentro del componente de probabilidad como predictor, en donde utilizamos, o esto más bien nos permite pasar del que pasó al que es lo más probable que pase, evaluando así riesgos y oportunidades antes de que ocurran. O por ejemplo, con el componente de apoyo de simulación que utilizamos Monte Carlos, pues básicamente este método consiste en jugar el escenario miles de veces usando nuestros modelos de probabilidad para generar un rango de resultados posibles y entender la variabilidad del sistema. Entonces ahora vamos a pasar a observar cada uno de los casos que mencioné al principio. Empecemos con el caso A, que básicamente es un caso sobre control de calidad en inventario, ¿cierto? Entonces empecemos a desglosar lo que es el planteamiento del problema para ir entendiendo poco a poco. Recibimos entonces un lote de 500 piezas e históricamente ya se tiene identificado que en 50 de estas salen defectuosas, por lo cual tomamos una muestra de 20 piezas sin reposición. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos acá es, ¿con cuántos defectuosos en esta muestra detonamos la inspección total del lote? Desmenuzando un poco más el problema, entendemos entonces, según lo planteado, que aquí podríamos trabajar con la hipergeométrica, ¿cierto? Porque con la hipergeométrica, básicamente lo que hacemos es comparar todas las formas de elegir 20 piezas del lote contra las formas que contienen cierto número de defectuosos. Esa comparación nos da la probabilidad de encontrar cero, uno, 2 y así sucesivamente. Bien, entonces ahora pasemos a ver los resultados de este caso de control de calidad de inventario. Y por lo tanto, aquí en pantalla estamos viendo representados los resultados y básicamente los cálculos nos dan dos cifras claves. Una es la probabilidad de hallar al menos uno, ¿cierto? Que lo representamos como K mayor o igual a uno. Y la otra probabilidad es la de hallar al menos 2, que básicamente está representada por K igual o mayor a 2. Dentro de estos dos umbrales de rechazo, pues básicamente ahora al tratar de traducir esa probabilidad en dinero, lo comparamos por medios políticas. En la política A tenemos que si en la muestra aparece al menos un defectuoso, detonamos la inspección total, ¿cierto? Y con los costos supuestos, el costo total esperado es de aproximadamente 4.680.000 pesos. Por otro lado, con la política B,
Si en la muestra aparece al menos 2, detonamos la inspección. Tenemos entonces que el costo total esperado sube un poquito más a 10.750.000 pesos. Para concluir entonces con estos costos que acabamos de revisar, conviene detonar al menos uno, es decir, umbral de K mayor o igual que uno. Ahora pasemos un poco ya a analizar los resultados, ¿cierto? Y las decisiones y recomendaciones sobre este caso en particular. Básicamente la recomendación, como lo acabo de mencionar, es detonar con al menos un defectuoso en la muestra. Con esta regla el costo esperado baja alrededor de un 56% frente a pedir dos. Es algo muy relevante. Si cambia el costo de un defecto que se escapa, por ejemplo, o cambia la tasa de defectuosos del proveedor, obviamente aquí tenemos un caso muy particular y tendríamos que recalibrar el umbral. Después de analizado este caso A, pasamos entonces al siguiente caso, que en esta ocasión pasamos a analizar la eficiencia del equipo de ventas y voy a pasar a explicar el planteamiento del problema. Tenemos entonces que en ventas outbound la tasa de cierre por llamada es 0,22, entonces cada asesor tiene una meta de 3 cierres. Analizando un poco más este problema, nos detenemos entonces a analizarla desde el punto de vista de la geométrica y la binomial negativa. Tenemos entonces que la geométrica nos dice en qué intento suele llegar el primer cierre, ¿cierto? Lo acabamos de observar. Con una tasa del 22%, en promedio el primer cierre llega en 4.55 llamadas. Por otro lado, la binomial negativa nos dice cuántas llamadas esperan para lograr 3 cierres. Con esa misma tasa, el promedio es 13.64 llamadas. Ahora bien, lo que podríamos plantearnos aquí es entonces, ¿qué tan realista es lograrlo en 12 llamadas o menos? Entonces, pasemos a analizar un poquito lo que fueron los resultados de este caso sobre la eficiencia del equipo de ventas. Tenemos entonces ahorita en pantalla, estamos mostrando los resultados del modelo binomial negativo, ¿cierto? Tenemos entonces que al calcular perdón, lograr 3 cierres en 12 llamadas o menos, tiene una probabilidad de 0,5, es decir, alrededor del 51%. En la simulación con 5 asesores y 30 llamadas por persona, casi siempre al menos uno alcanza la meta. Podríamos concluir, bajo la luz de estos resultados entonces, que a nivel de equipo es alcanzable, a nivel individual hay variabilidad, así que no todos lograrán cada ciclo. Pasamos entonces ahorita a revisar un poco lo que son las decisiones o las recomendaciones sobre este caso y básicamente tenemos que la palanca más efectiva aquí es subir la tasa de éxito por llamada. ¿Cómo? Podría darse, por ejemplo, con una mejor calificación de leads y coaching en técnicas de cierre. En otras palabras, mantenemos metas individuales, pero las monitoreamos con la foto del equipo, porque el promedio de muchos asesores es más estable que el desempeño de uno solo. Bien, concluido este caso, entonces ahora pasamos a revisar el siguiente y último caso que se trata sobre la capacidad de un centro de soporte. Vamos entonces a validar o a revisar el planteamiento del problema. Tenemos entonces que con este caso en horas pico, el centro de soporte recibe 12 tickets por hora en promedio. La capacidad actual es de 15 por hora. Queremos saber qué tan seguido nos pasamos. Tenemos aquí entonces en este caso particular de un centro de soporte que con Poisson estimamos la probabilidad de recibir cierto número de tickets en una hora. Eso nos permite saber qué tan probable es superar la capacidad actual y qué capacidad necesitamos para alcanzar un nivel de servicio deseado. Después de explicar un poco el planteamiento del problema, entonces pasemos a la luz de los resultados.
tenemos entonces que con los datos, superar 15 tickets en una hora tiene una probabilidad de 15,56%. Si queremos cubrir el 90% de los casos, necesitamos entonces capacidad de 17 por hora. Además, en una ventana de 4 horas pico, la probabilidad de que al menos una de esas horas esté por encima de 15 es cerca del 49%. Esto básicamente nos traduce lo que estamos observando en pantalla como para digerirlo un poco mejor y hacerlo un poquito más pragmático. Entonces, observando los resultados, utilizando el modelo de Poisson, vamos entonces a lo que son el tema de las decisiones y las recomendaciones. Básicamente aquí las decisiones a tomar o las recomendaciones que, por ejemplo, podríamos aumentar a 17 por hora y dejamos un plan de contingencia, como por ejemplo guardias o personal flotante para absorber esos picos que se presentan particularmente en algunas horas. Con eso, el riesgo baja a un nivel compatible con el nivel de servicio. Ahora bien, ya analizado estos tres casos, vamos a revisar un poquito de lo que son las ventajas y desventajas de usar estos modelos. Allí los tenemos en pantalla, pero los voy a resumir como para que sea un poquito más corto. Básicamente, en las ventajas tenemos mayor claridad, cálculo rápido y posibilidad de simular escenarios, entre otros que están allí plasmados dentro de la imagen que estoy proyectando. Por otro lado, analizando las desventajas de usar estos modelos o los cuidados que deberíamos tener al trabajar con ellos, tenemos que, cabe anotar que estos modelos tienen supuestos, como por ejemplo que la tasa sea relativamente estable o que las llamadas sean independientes. Por eso es importante y supremamente importante, valga la redundancia, monitorear los parámetros y recalibrar en cierto momento. Y ya para finalizar con la presentación, aquí tenemos el cierre y algunas recomendaciones finales. Tenemos entonces para indicar pues lo que estamos observando dentro de pantalla, tenemos que las distribuciones discretas ponen números a lo que antes era intuición, ¿cierto? Entonces eso realmente es importante y pasamos de creo que a hay tanta probabilidad de que pase. Ya eso es algo distinto. Y por último, en pantalla también, en el lado inferior, estamos observando lo que son las fuentes de consulta, lo que fueron, perdón, las fuentes de consultas de este proyecto realizado, de estos tres casos que acabamos de observar. Muchas gracias.